Listo. ¿Qué tal? ¿Se aprecia bien? ¿Se puede apreciar la presentación? Sí, sí se puede apreciar. Genial, muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a tomarnos unos minutitos para acabar con esta partecita. Ya habíamos hablado la semana bueno, el día sábado nada más. Bueno, pero sí es la semana anterior, que habían principios inmediatos inorgánicos y los principios inmediatos orgánicos. La diferencia era que en estos inorgánicos no habían enlaces carbono-carbono. No habían esos enlaces entre carbono y carbono. Más bien en estos orgánicos sí vamos a encontrar moléculas que tienen enlaces entre carbonos. Es decir, aquí podemos encontrar grandes cadenas carbonadas, esqueletos de carbono. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Y las cuatro biomoléculas de las que te tienes que preocupar son estas cuatro. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esos son los cuatro tipos de principios inmediatos orgánicos. Para resumirlo un poco así y hacerlo más práctico, quiero explicar estos principios en base a tres puntos, que son de qué están compuestos, por qué son importantes y cómo podemos clasificarlos. Así que para carbohidratos, por ejemplo, la composición va a revelar que al menos la mayoría de ellos van a presentar solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos otros pueden presentar otras moléculas, pero básicamente es lo que, perdón, otros átomos, pero básicamente es lo que deberíamos encontrar en un carbohidrato, carbono, hidrógeno y oxígeno. Incluso el nombre te revela bastante, se llaman carbohidratos o se llaman hidratos de carbono. Eso es porque la mayoría de carbohidratos responde a esta formulita que estamos viendo acá, esta formulita, donde puedes ver que por cada carbono hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? O sea, una molécula de agua por cada, por cada átomo de carbono. O sea que por eso se llaman hidratos de carbono. Y que puede estar repetido n veces, ¿no? Por eso acá hay un n. ¿Por qué son importantes? Porque son la fuente de energía de las células. Una célula viva puede emplear una molécula de glucosa para que, mediante la respiración celular, generar energía. Por una molécula de glucosa se pueden generar de 36 a 38 moléculas de ATP, lo cual, no sé si recuerdan, lo que dijimos el día sábado, es la molécula energética, es como el dinero que gastamos los seres humanos. Las células gastan ATP para poder realizar sus funciones. Bien, y no todos los carbohidratos que consumimos en nuestra alimentación se utilizan. Los que no se utilizan se almacenan bajo formas de reserva, así que esa es otra función también. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos animales, el glucógeno es el carbohidrato de reserva, que puede estar, por ejemplo, en nuestro hígado, para posteriormente obtener glucosa, y como ya sabes, a partir de esa glucosa podemos obtener energía. Y la otra importancia es que pueden estar conformando estructuras. Vamos a ver por acá que, por ejemplo, hay carbohidratos como la celulosa que están componiendo la pared celular de las plantas. La pared vegetal, que se le llama, está compuesta por celulosa, la cual es un carbohidrato. En el caso de esta estructura que se conoce con el nombre de exoesqueleto, hay unos animales que se llaman artrópodos, y allí están, por ejemplo, los insectos, como estos escarabajos que estamos viendo. Ellos tienen su cuerpo recubierto por una especie de armadura que se llama el exoesqueleto. Y ese exoesqueleto está compuesto por otro carbohidrato que se llama la quitina. Justamente la quitina es un carbohidrato que también está presente en la pared celular, pero de los hongos. También está formando una estructura. Las bacterias también tienen una pared.
Esa pared está compuesta por mureína o también se le llama péptido glicano o péptido glicano. Entonces estamos viendo que los carbohidratos también están conformando estructuras. Dame un segundito que voy a anclar acá mi barra de tareas. Ya está. Ahora sí. Bien, entonces por eso son importantes los carbohidratos. ¿Cómo los clasificamos ahora? Vamos a ver que todos los carbohidratos están compuestos por unidades llamadas monosacáridos. Y los monosacáridos pueden presentar, pueden presentar de 3 a 7 átomos de carbono. Pero los más importantes que vamos a mencionar el día de hoy solamente son los que tienen 5 carbonos y los que tienen 6 carbonos. Los que tienen 5 carbonos son los que tenemos aquí a la derecha. Y los que tienen 6 carbonos son los que tenemos aquí a la izquierda. Es decir, los que tienen 5 carbonos serían la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. Como tienen 5 carbonos, por eso son llamados también pentosas. Y los que tienen 6 carbonos van a ser llamadas, como te darás cuenta, hexosas. Y ahí está la fructosa, la galactosa y la glucosa. Entonces, todos ellos son monosacáridos. Se caracterizan por ser solubles en agua. Esto es, por ejemplo, lo que agregas en un vaso con agua, ¿no? Y luego de mover con la cucharita se disuelven, ¿no? Es porque son solubles en agua y tienen sabor dulce. Generalmente vamos a decir que los carbohidratos presentan esa característica de tener sabor dulce, pero no todos tienen esa característica. En un ratito vamos a conocer algunos que no tienen esa característica. Ahora, si dos monosacáridos se unen formando un enlace, forman un disacárido. Si ya hay de 3 a 9 monosacáridos unidos por enlaces, tenemos un oligosacárido. Y si más bien se trata de una cadena que tiene de 10 a más monosacáridos, estamos hablando de un polisacárido. Aquí tenemos un disacárido, por ejemplo. Tenemos aquí a una glucosa y por aquí tenemos a una fructosa. Ambos son monosacáridos y van a formar un enlace. Ese enlace se llama el enlace glucosídico. Cualquier carbohidrato que esté compuesto por monosacáridos presentará este tipo de enlace, así que no lo olvides, eso es importante. Cuando se forma ese enlace, como estás viendo acá, se produce una reacción de deshidratación porque se está perdiendo aquí una molécula de agua. Tendrá sentido decir entonces que si yo quiero romper ese enlace, yo lo que tengo que agregar más bien allí es una molécula de agua. Cuando se forma, como te digo, se da una reacción de deshidratación porque se pierde agua. Y cuando se destruye el enlace, más bien estamos haciendo una hidrólisis porque estamos empleando agua para romper ese enlace. ¿Qué disacáridos debes tener en cuenta? Por ejemplo, acá tienes a la maltosa que está compuesta por 2 glucosas, ¿no? La glucosa es un monosacárido, ¿no? 2 glucosas forman una maltosa. La lactosa que encuentras en la leche está conformada por una glucosa y una galactosa. Y la sacarosa es otro disacárido que está compuesto por una glucosa y una fructosa, ¿no? En esos 3 casos, el enlace que los une, no te olvides, es el enlace de tipo glucosídico. ¿Bien? Y bueno, en el caso de los oligosacáridos no hay nombres relevantes que debas tener en cuenta, más bien sí acuérdate de los polisacáridos. Estos son los que tienen de 10 a más monosacáridos, como te dije, y estos se van a caracterizar por ser insolubles en agua y no tienen sabor dulce, ¿no? Al contrario de los monosacáridos. Eh, ¿Qué polisacáridos tenemos? Los que te mencioné hace un momento, la celulosa, la quitina, la mureína, todos ellos son polisacáridos, ¿no? Por eso, pues, en este caso, ¿no? El exoesqueleto de los artrópodos está compuesto por un carbohidrato insoluble, ¿no? Porque ¿qué pasaría si fuera soluble?
Pondríamos al insecto en un vaso con agua y se disolvería. En este caso, la quitina que conforma su exoesqueleto es insoluble en agua. Esa es una característica de los polisacáridos. Otros dos polisacáridos que debes tener en cuenta son el almidón y el glucógeno. Como te dije, no todos los carbohidratos que que consumimos a través de nuestra alimentación se utilizan para producir energía. Hay algunos otros que se almacenan, por ejemplo, en el hígado. En el caso de los animales, esa sustancia de reserva es el glucógeno. Las plantas también pueden almacenar carbohidratos en formas de reserva, y esa molécula, ese polisacárido, se llama almidón. Esa es la diferencia. Glucógeno en animales y almidón en vegetales. Bien, y eso sería lo más importante que tenemos que mencionar en cuanto a los carbohidratos. Vamos a pasar a los lípidos. En el caso de los lípidos, vamos a ver que están compuestos por, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden presentar nitrógeno y también fósforo. ¿Qué importancia tienen? Estructural, porque por ejemplo en la membrana de las células existen los fosfolípidos, que como su nombre lo dice son lípidos. Están conformando en este caso una estructura que se llama la membrana celular. Reserva. Algunas grasas que se almacenan en nuestro cuerpo pueden servir también para formar energía. Se dice que una molécula de grasa puede servir para formar el doble de energía que formamos con un carbohidrato. O sea, estas pueden permitir formar una mayor cantidad de energía. Por eso entonces en nuestra pancita, por debajo de nuestros brazos, ¿no? Se acumula grasa cuando no estamos haciendo ejercicio, ¿no? Son sustancias de reserva que pueden ayudarnos en algún momento futuro si es que estamos en condiciones de inanición. Aunque eso pues quizás es más importante para los organismos que viven en un entorno salvaje, ¿no? Que no comen todos los días, sino que a veces tienen que cazar y a veces no tienen que cazar. Ahí están los lípidos funcionando como una sustancia de reserva. Es aislante. En este caso se dice que es aislante porque, por ejemplo, permite, mejor dicho, las grasas conducen muy mal el calor. Permiten que no se escape tan fácilmente el calor, mejor dicho. Por eso es que muchos animales que viven en los polos, como los osos polares, tienen una gruesa capa de grasa alrededor de su cuerpo para impedir que el calor interno que ellos producen se escape fácilmente y de esa manera se enfríen, ¿no? Entonces, como están llenos de grasa, ya el calor no se escapa tan fácilmente y se mantiene dentro del cuerpo, ¿no? Por eso pueden sobrevivir en un entorno gélido. Protectora. Hay algunas ceras que son producidas naturalmente por animales que pueden servir para embadurnar sus plumas, embadurnar su pelo y de esa manera impermeabilizarlos, porque una característica que tienen los lípidos es que son moléculas hidrofóbicas, repelen el agua, por eso son impermeables. Son importantes también para la neurotransmisión. El impulso nervioso que corre a través de nuestras neuronas necesita de mielina que en su gran mayoría está compuesta también por lípidos. Y hormonal porque muchas de las hormonas que producimos en nuestro cuerpo tienen naturaleza lipídica, aunque hay otras hormonas que más bien tienen naturaleza proteica, es decir, son proteínas como las que vamos a ver en un momento. Eso es algo que ya debes ir recordando desde ahora. Hormonas pueden ser de naturaleza lipídica o pueden ser de naturaleza proteica. ¿Cómo las clasificamos? Tenemos dos grupos muy grandes, los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. ¿Por qué se caracterizan los saponificables? Estos lípidos saponificables en su estructura van a presentar ácidos grasos. Estos ácidos grasos son moléculas carbonadas
que pueden presentar solamente enlaces simples o también pueden presentar enlaces dobles. Sí, bueno, como estás viendo acá, acá hay una imagen mejor todavía, ¿no? Aquí a la derecha, ¿no? Los más comunes tienen de 16 a 18 carbonos, pero pueden haber de menos o más carbonos. Pueden tener solamente enlaces simples entre los carbonos y a ellos se les llama ácidos grasos saturados. Pero algunos otros pueden presentar enlaces dobles y a esos les llamamos ácidos grasos insaturados. Entonces, los lípidos saponificables presentan ácidos grasos en su estructura. Más bien, los no saponificables, donde están los esteroides, por ejemplo, estos de acá, ellos no presentan ácidos grasos. Esa es la diferencia. Dentro de los lípidos saponificables tenemos dos tipos, los simples y los complejos. Los simples se van a caracterizar porque el ácido graso que está presente en estos lípidos está unido a una molécula de alcohol glicerol, como lo puedes ver acá. Todo esto es el ácido graso y aquí está el glicerol. Ambos se unen por un tipo de enlace presente en los lípidos llamado el enlace de tipo éster. Ya llevamos dos enlaces, el enlace glucosídico en los carbohidratos y el enlace éster en los lípidos. Esto también, como te das cuenta, para que se forme el enlace, es una reacción de deshidratación, porque aquí se está perdiendo una molécula de agua. Entonces, eso es lo que caracteriza a los lípidos simples. Solo están conformados por alcohol glicerol y ácido graso. Puede ser un ácido graso, pueden ser dos, pueden ser tres. Es así, por ejemplo, que dentro de estos lípidos simples tenemos dos grupos. Tenemos a los acigliceroles, que se conocen también con el nombre de grasas, y tenemos a las ceras. Dentro de estos acigliceroles están los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos, que como te darás cuenta reciben ese nombre por la cantidad de ácidos grasos que presentan. Mono presenta un ácido graso, di presenta dos ácidos grasos, y triglicéridos, que son los más frecuentes, ellos presentan tres ácidos grasos. Y acá hay algo muy importante que tienes que recordar, porque de acuerdo a si esos triglicéridos presentan ácidos grasos saturados o insaturados, van a presentar una característica física. Si presentan ácidos grasos saturados, van a ser sólidos a temperatura ambiente. Sólidos a temperatura ambiente. Ahí tenemos, por ejemplo, los cebos y mantecas que se extraen de los animales. No sé si seguramente alguno de ustedes habrá frito en alguna oportunidad un poco de salchicha y después de haberla freído, ¿no? La retira de la sartén y en la sartén queda grasa, ¿no? Queda aceite, pero si la dejas por un rato así a temperatura ambiente, cuando regresas ya está convertido en una pasta sólida. Es porque presentan ácidos grasos saturados, que son sólidos, permiten esa característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Más bien los aceites, que más bien tienen origen vegetal, tienen ácidos grasos insaturados y ellos a temperatura ambiente son líquidos. A temperatura ambiente. Hay una diferencia entonces. Y esto tiene una importancia para tu salud también, porque por algo, no sé si se habrán dado cuenta de que en los productos de comida chatarra, están obligados ahora, ¿no?, a señalar así con sus octógonos, ¿no?, si son ricos en grasas saturadas. Es porque las grasas saturadas, si se consumen en gran cantidad, son dañinas para nuestra salud, porque como son sólidas a temperatura ambiente, dentro de nuestro cuerpo pueden obstruir nuestras arterias y a la larga quizás te pueden, pues, provocar un infarto, ¿no? Imagínate que una arteria se obstruya, la sangre ya no pueda pasar. Ahí es cuando sobrevienen los infartos, son las enfermedades del corazón. Así que por eso lo que se recomienda más bien es consumir grasas insaturadas, porque ellas son líquidas a temperatura ambiente. Bien, entonces tanto cebos y mantecas como aceites
están dentro de lo que llamamos triglicéridos, que ya sabes que son un tipo de acilglicerol. Y por el otro lado, dentro de los lípidos simples estaban las ceras. Estas se caracterizan porque tienen un alcohol de cadena muy larga. El alcohol glicerol tiene una cadena bastante larga y por eso tienen un alto peso molecular. Si el alcohol es bastante largo, habrá más carbonos, ¿no? Y por eso pesará más. Y justamente tener ese alto peso molecular les da esa característica también de ser sólidas. Estas ceras son las que se producen naturalmente en las plantas y también por algunos animales para poder impermeabilizar. Las aves, por ejemplo, que son voladoras, necesitan recubrir sus plumas de ceras que producen naturalmente en una glándula. ¿Para qué? Para que sus plumas se impermeabilicen, ¿no? No se estropeen con el agua y de esta manera puedan volar tranquilamente, ¿no? Porque no sé, imagínate un pollo mojado, así que esté con todas sus plumas estropeadas. Si pudiera volar, no podría hacerlo efectivamente. Las plumas tienen que estar secas, tienen que estar así conformadas en láminas. Y para eso, estos animales las recubren con ceras que ellos mismos producen. Las plantas también producen ceras y estas se depositan naturalmente encima de las hojas, por ejemplo, ¿no? Y también cumplen la misma función de impermeabilizar. Eso entonces es lo que encontramos en cuanto a los lípidos simples. Y el otro tipo de lípidos saponificables son los lípidos complejos, que también presentan un alcohol glicerol y un ácido graso, que puede ser saturado o insaturado, pero además van a presentar otros grupos, como por ejemplo aquí estás viendo un fosfolípido que tiene además un grupo fosfato. Pueden haber glucolípidos, que tienen además un grupo carbohidrato. Pueden haber esfingolípidos, que estos son los que, por ejemplo, encontramos en la mielina que hay en las neuronas. Estos esfingolípidos han reemplazado ese alcohol glicerol por una molécula de esfingosina. Y también están dentro de estos lípidos complejos. Estos fosfolípidos los vamos a recordar, bueno, creo que hoy día mismo podemos hablar de esto. Están conformando la membrana celular. Hay una doble capa de fosfolípidos que están conformando la membrana celular. Como te das cuenta, tienen regiones. Hay una cabeza hidrofílica, o sea que es afín al agua, ¿no? No repele al agua, por eso se dice hidrofílica. Y las colitas de ácidos grasos más bien son hidrofóbicas, ellas sí repelen el agua. Como te das cuenta aquí en esta doble capa, las colitas están hacia la parte interna. No quieren saber nada del agua, porque por aquí arriba hay agua. Y por aquí también hay agua. Las que tienen contacto con el agua son las cabezas hidrofílicas. Aquí están las cabezas hidrofílicas de la segunda capa. Bien, esa es la estructura que podemos encontrar en la membrana. Así están dispuestos esos fosfolípidos. Y dentro de los lípidos no saponificables estaban los esteroides, que como te dije no presentan ácidos grasos, presentan estructuras bastante complejas, cerradas sobre sí mismos, pero se caracterizan porque derivan de una molécula que tiene un nombre espantoso, llamada el ciclopentano perhidrofenantreno. Un tipo de esteroide, por ejemplo, es el colesterol, a partir del cual se pueden formar hormonas sexuales. ¿Te acuerdas que te dije que los lípidos pueden ser hormonas también? Las hormonas sexuales, los estrógenos y la testosterona, por ejemplo, que son importantes para que se desarrollen las características femeninas y masculinas respectivamente, ¿no? Estrógenos en las chicas y testosterona en los varones. A partir del colesterol también se puede formar una vitamina muy importante que es la vitamina D. La vitamina D está regulando el contenido de calcio que existe dentro de tu cuerpo. Hay dos tipos de colesterol, el de alta densidad y el de baja densidad. El de alta densidad
es el que se considera saludable. Se le simboliza así con las siglas HDL. H viene de high, que es alto o grande en inglés. Y este LDL, L viene de low, que es bajo. O sea, por eso es alta densidad y baja densidad respectivamente. El de alta densidad es saludable. Ese se va a tu hígado y tu hígado lo metaboliza para, por ejemplo, obtener energía. Y el de baja densidad es el que se considera no saludable, porque este también se puede depositar en tus arterias y también las puede bloquear a la larga. También te puede hacer daño. Entonces, cuando algunas personas mayores ya están sufriendo del colesterol, ¿no? Es porque probablemente no han estado consumiendo una dieta muy rica en colesterol de baja densidad, que es el que se acumula en las arterias. Por supuesto, eso no es instantáneo, ¿no? Es producto de toda una rutina a través de varios años del consumo de ese tipo de grasas. Así que ustedes que están jóvenes, ¿no? Deberían entonces procurar desde ahora tener una dieta rica en grasas insaturadas, como ya saben, ¿no? Pasamos a las proteínas. Además de carbono, hidrógeno y oxígeno, presentan nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué son importantes? Como te dije, muchas proteínas, muchas hormonas tienen naturaleza proteica. Están conformando estructuras, por ejemplo, los cuernos, nuestras uñas, el cabello, está formado por proteínas. Vamos a poner eso acá, ¿ya? Por ejemplo, cuernos, pelos. Incluso las células tienen una especie de esqueleto, que no es un esqueleto como el de nosotros, sino es un esqueleto hecho de proteínas. Ese esqueleto se llama el citoesqueleto, ¿no? Así que también es una estructura. Transporte. Aquí podemos hablar de las proteínas que transportan gases a través de nuestra sangre, como por ejemplo la hemoglobina, que transporta oxígeno y también transporta dióxido de carbono, ya que está contenida en los glóbulos rojos que hay en nuestra sangre. Proteínas de reserva. Esto se refiere a que, por ejemplo, cuando un animal o una persona, ¿no? tiene una cría, tiene un hijo, lo alimenta con, por ejemplo, leche, ¿no? En el caso de los mamíferos, las crías se alimentan de leche. Esa leche contiene proteínas de reserva, ya que como vamos a descubrir ahora mismo, las proteínas están compuestas por unidades llamadas aminoácidos. En el caso de la leche, presenta una proteína que se llama la caseína. La caseína va a constituir una reserva de aminoácidos que cuando el bebé las consume a través de la leche, pues a partir de esos aminoácidos que están presentes en la caseína, el bebé podrá formar sus propias proteínas. Necesita disponer de aminoácidos para ello. Otro tipo de proteína de reserva es la ovoalbúmina. En el huevito de gallina hay una clara y hay una yema. La clara está repleta de ovoalbúmina. Si es que se desarrollase un pollito dentro de ese huevo, ese pollito, para poder desarrollarse, va a tomar los aminoácidos de la ovoalbúmina que está presente en la clara del huevo. Por eso se les llama proteínas de reserva. Cuando hablamos de proteínas de defensa, estamos hablando de los anticuerpos, de los que seguramente ya han hablado, ya han escuchado hasta el cansancio en estos años de pandemia. Los anticuerpos son moléculas que se producen naturalmente en nuestro cuerpo para tratar de frenar a los invasores, ¿no? Como por ejemplo virus o bacterias. Son producidas por nuestro sistema inmune. Proteínas motoras. Estas permiten la contracción muscular. Y ahí tenemos, por ejemplo, la tropomiosina y a la miosina. No te preocupes que de estas vamos a hablar en un par de semanitas cuando hablemos de tejidos. Ahí vamos a hablar de la contracción muscular.
Las enzimas son proteínas. ¿Y qué es una enzima? Es una molécula que cataliza. Cuando digo cataliza, digo que permite que se lleve a cabo una reacción química. Y también muchas proteínas funcionan como toxinas. Cuando una serpiente venenosa te muerde y te inyecta su veneno, en ese veneno que te está inyectando hay proteínas que tienen diferentes efectos biológicos que pueden llegar a matarte. ¿Cómo te matan? Por ejemplo, hay proteínas del veneno de la serpiente que pueden paralizar tu sistema nervioso. Otras pueden destruir tus glóbulos rojos y de esa manera causan la muerte de la presa a la que inyectan el veneno. Vamos a poner ahí entonces venenos de serpientes. Entonces, como están viendo en esta lista muy grande, las proteínas son versátiles. Quiero decir que tienen diferentes funciones. Pero por supuesto no quiere decir que una misma proteína tenga todas esas funciones. No, hay proteínas estructurales de un tipo, proteínas de transporte de un tipo. Hay diferentes proteínas para cada tipo de función. Ahora, volviendo por aquí, como te dije, las proteínas están conformadas por unidades llamadas aminoácidos, que tienen esta estructura que puedes observar aquí. Hay un átomo de carbono que por un lado presenta un grupo amino y por el otro lado presenta un grupo carboxilo. El otro enlace covalente lo está formando con un hidrógeno y el cuarto enlace lo está formando con un radical. Este radical puede tener diferente naturaleza química. Dependiendo del tipo de radical que está unido acá, tendremos un tipo de aminoácido. ¿Y cuántos tipos de aminoácidos existen? 20 tipos de aminoácidos, de los cuales 11 se producen naturalmente en nuestro cuerpo. ¿Y los otros 9? Los 9 los debemos obtener de la dieta, de los alimentos que consumimos. A esos 9, que no los producimos nosotros, sino que los tenemos que comer de otra fuente, se les llama esenciales. Cuando escuches aminoácido esencial, es porque no se produce en tu cuerpo. Si no, lo puedes obtener, por ejemplo, comiendo verduras o comiendo algún otro tipo de alimento. Pero no lo obtienes naturalmente en tus células. Entonces, esos 20 tipos de aminoácidos, ¿no? Cada uno se caracteriza por un radical. Pero ya sabes que también están presentando un grupo amino y un grupo carboxilo. Un dipéptido se forma por la unión de dos aminoácidos, como estás viendo acá. Mira, aquí hay un aminoácido y aquí con el círculo amarillo está el otro aminoácido. El grupo carboxilo del primer aminoácido está uniéndose con el grupo amino del segundo aminoácido. Está formando un enlace y ese enlace se llama el enlace peptídico. Ya tenemos tres tipos de enlaces entonces, el enlace glucosídico en los carbohidratos, el enlace éster en los lípidos y el enlace peptídico en las proteínas. Esto también es una reacción de deshidratación porque como te das cuenta, por aquí también se está perdiendo una molécula de agua. ¿Bien? Un polipéptido ya será una cadena que tiene de 10 a más aminoácidos. Pero ahora, ¿un polipéptido podrá ser llamado proteína? Aquí hay algo que aclarar. Y es que los polipéptidos simplemente son cadenas de aminoácidos. Para que sean llamados proteínas, tienen que adquirir estructuras que están acá. En la estructura primaria vamos a encontrar nuestra cadena de aminoácidos. Mira que hay un montón de aminoácidos, toditos unidos por enlace peptídico. Ahí todavía no podemos hablar de proteínas. Esa cadena de aminoácidos ahora, gracias a la formación de un tipo de enlace que se llama el enlace de puente de hidrógeno, vamos a ponerla acá.
puede adoptar dos tipos de conformaciones. La de hoja plegada o plisada, como dice acá, y la de alfa hélice. Como ves en el primer caso, parece que tuviéramos una hojita que se ha doblado varias veces. A esa conformación de la cadena de aminoácidos se le llama hoja plegada. Y eso se da gracias a la formación de enlaces puente de hidrógeno entre los aminoácidos. Y la otra es la hélice alfa, que como te das cuenta es como una escalerita de caracol. También por la formación de enlaces puente de hidrógeno. Aquí todavía no hablamos de proteínas. Podemos hablar de proteínas recién aquí en la estructura terciaria, ya que en esta misma cadena de aminoácidos, habrán regiones que tienen conformación de hoja plegada y habrán otras regiones que tienen más bien la conformación de alfa hélice. Por aquí vamos a poner nuevamente hoja plegada. Imagínate eso. En la estructura terciaria, vamos a ver que esas regiones de esa cadena de aminoácidos van interaccionando y se van agrupando, como puedes ver aquí. Es como si tú tuvieras un pasador de tus zapatos y lo empezaras a anudar. ¿Cómo es que se forma esa agregación, esa atracción entre diferentes regiones de esa cadena? Gracias a la formación de diferentes tipos de enlaces, entre los cuales destaca el enlace de puente disulfuro. ¿Te acuerdas que te dije que habían algunos aminoácidos que tenían azufre? Esos aminoácidos son la cisteína y la metionina. Gracias a los azufres, imagínate que por ejemplo aquí hay una cisteína y por aquí hay una metionina. Los azufres que presentan interaccionan y forman ese puente disulfuro y de esta forma se forma este bucle. Hay otros tipos de enlaces también, se pueden formar enlaces de tipo iónico, se pueden seguir formando enlaces de puentes de hidrógeno y también hay interacciones hidrofóbicas. Entonces, de esa manera se adopta esta estructura terciaria. Finalmente, tenemos la estructura cuaternaria, en la cual ya encontramos no solamente una proteína con estructura terciaria, sino pueden haber dos a más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una con estructura terciaria y aquí hay otra también con estructura terciaria. Entonces, para que una proteína tenga cualquiera de estas funciones, por ejemplo, tenga función hormonal, debería tener estructura terciaria o cuaternaria, ¿no? Porque como cadena solamente de estructura primaria o secundaria, no exhibe función. Tiene que plegarse. Por ejemplo, aquí hay una proteína normal que ya tiene estructura terciaria. Dice que la vamos a desnaturalizar. Cuando decimos desnaturalizar es que le vamos a hacer perder su función. ¿Y cómo le vamos a hacer perder su función? Haciéndole perder su conformación, su estructura terciaria, volviéndola a que sea simplemente una cadena de aminoácidos. Y eso lo podemos hacer variando el pH, sometiéndola a temperaturas altas o también sometiéndolas a una solución que tenga una determinada cantidad de sales. De esa manera se desnaturalizan las proteínas y pierden su función biológica. Ahora también podemos renaturalizarla. Si colocamos esa cadena de aminoácidos, esa cadena desnaturalizada, a un pH adecuado, a una temperatura adecuada, puede volver a adoptar su conformación, su estructura terciaria, y volver a exhibir sus funciones biológicas. Entonces, estos son los niveles de estructura de proteínas. Acuérdate que en la estructura primaria simplemente tenemos una cadena de aminoácidos. En la estructura secundaria, gracias a la formación de enlaces de puente de hidrógeno, podemos tener a la estructura de hoja plegada o a la de hélice alfa. Y en la estructura terciaria, gracias a la formación de algunos enlaces, como por ejemplo el enlace de puente de disulfuro, se producen atracciones entre las diferentes regiones de esa cadena de aminoácidos.
Y en la estructura cuaternaria ya tenemos dos o más proteínas interaccionando, presentando cada una de ellas estructura terciaria. Esto es lo que se llama la estructura cuaternaria. Bien, eso es lo que pasa entonces con las proteínas. Finalmente tenemos por aquí a los ácidos nucleicos, que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Por qué son importantes? Son muy importantes porque están encargados de la conservación y la expresión de la información genética. Conservación, porque un tipo de ácido nucleico es el ADN. Tú sabes que dentro de nuestras células existe ADN, ¿no? Donde está la información genética. Cuando una célula se divide en dos celulitas, tiene que duplicar su ADN para que cada una de las células herede una copia de esa molécula. Así que por eso se habla de conservación. El ADN se duplica y de esta manera se transmite a las células hijas tras un proceso de división celular. Y expresión de información genética porque pues cada una de nuestras características físicas, como te recordarás que te dije el sábado, está dada por proteínas. ¿Ah? Las mismas proteínas de las que hemos hablado acá. El color de nuestro pelo, la forma de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, todo eso nos está dando características físicas. Pero la información para poder construir esas proteínas está en el ADN. En el ADN hay genes, hay unidades llamadas genes que contienen esa información para poder formar esas proteínas. Cuando sucede eso, decimos que un gen se expresa. Si un gen se expresa, vamos a obtener una proteína. Los procesos que intervienen en esa expresión de los genes, y los vamos a conocer en una clase posterior, son la transcripción y traducción. Ya hablaremos de eso la próxima semana, cuando hablemos de la célula eucariote. Para eso, para eso se da la transcripción y la traducción, para poder expresar la información genética. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, que también es otro ácido nucleico, están formados por unidades llamadas nucleótidos. Y los nucleótidos, a su vez, están conformados por tres tipos de moléculas: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar puede ser de dos tipos. Puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa. Como te darás cuenta, ambas son pentosas, ¿no? Así que aquí vamos a poner azúcar pentosa. La ribosa la vamos a encontrar en los nucleótidos que componen el ARN. Por si no lo sabes, ARN significa ácido ribonucleico. Y el otro tipo de pentosa que pueden presentar los nucleótidos es la desoxirribosa. Es el azúcar que está presente en el ADN. Son las siglas del llamado ácido desoxirribonucleico. Ribonucleico. Bien. La base nitrogenada también puede ser diferente. Puede ser una purina o puede ser una pirimidina. Dentro de las purinas está la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas está la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, podemos tener un nucleótido de adenina, o de guanina, o de citosina, o de timina, o de uracilo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos teniendo una purina, ¿no? Que en este caso es una guanina. Entonces, los nucleótidos se van a unir
entre ellos, formando cadenas. En el caso del ADN, el ADN está conformado por dos cadenas de nucleótidos. Se pueden ver acá. En cada cadena hay nucleótidos que están formando enlaces entre sí. Ese enlace se llama el enlace de tipo fosfodiéster. Entonces ahí están los 4 tipos de enlaces que no debes olvidar. Nuevamente, en carbohidratos el enlace glucosídico, en lípidos el enlace de tipo éster, en proteínas el enlace peptídico y en ácidos nucleicos está el enlace de tipo fosfodiéster. Bien, una cosa muy importante, como te darás cuenta, esta pentosa tiene 5 carbonos, ¿no? La pentosa del nucleótido tiene 5 carbonos. El enlace fosfodiéster se da entre el carbono número 3 del primer nucleótido y el carbono número 5 del segundo nucleótido. Voy a ponerlo acá, ¿ya? Entre carbono número 3 del primer nucleótido y el C5 del segundo nucleótido. Y esa es la explicación de por qué, por ejemplo, en estas cadenas que estás viendo en la imagen, hacia un extremo encuentras 5' y al otro extremo encuentras 3'. Es porque el nucleótido, la pentosa del nucleótido que está aquí al final, su carbono número 5 ya no ha formado ningún enlace con otro nucleótido y por eso está libre. El carbono número 5 está expuesto allí, no está formando ningún enlace fosfodiéster. Y en el otro extremo, pues estará expuesto un carbono número 3. Por eso este es el extremo 3'. En la otra cadena complementaria que podemos ver acá a la derecha, sucederá la inversa. Si aquí era 5', aquí terminará en 3'. Y si aquí era 3', aquí terminará en 5'. Siempre va a ser así. Estas dos cadenas no están así interaccionando porque sí. Es porque se están formando enlaces puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que, como te das cuenta, están orientadas hacia el centro. Vamos a borrar esto. Como te das cuenta, aquí, por ejemplo, todo esto de acá es un nucleótido. Lo de amarillo sería el grupo fosfato, lo de celeste sería la pentosa, y lo que está aquí hacia la parte interna es la base nitrogenada, ¿no? Que en este caso es una adenina. Por aquí tienes otro nucleótido que más bien tiene citosina, el de acá tiene guanina y el de acá tiene timina. En la cadena complementaria que está por acá, más bien aquí hay un nucleótido de adenina, por aquí hay uno de citosina, por aquí hay uno de guanina y por aquí hay uno de timina. Esas dos cadenas entonces complementarias se mantienen unidas porque entre las bases nitrogenadas se forman puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Entre la timina y la adenina se van a formar 2 enlaces de puente de hidrógeno. Y entre guanina y citosina se van a formar 3 enlaces de puente de hidrógeno. Siempre va a ser así. Una guanina con una citosina y una timina con una adenina. No vas a encontrar guanina con adenina o timina con citosina, por si acaso, ¿no? Solamente se forman esos dos tipos de interacciones. Eso entonces es lo que sucede con el ADN. Ahora, eh, aquí también hay algo que aclarar. También nuevamente tenemos la conformación del ADN en doble cadena. Por aquí hay una cadena y por aquí está la otra cadena. Tenemos que hacer énfasis en lo que se llama la ley de Chargaff, que dice que en una molécula de ADN el porcentaje de purinas será igual al porcentaje de pirimidines. O sea, por ejemplo, tú perfectamente, como te dije, ¿no? Estás teniendo aquí, por cada adenina, tienes una timina.
y por cada guanina tendrás una citosina. Algunas preguntas te van a hacer emplear esta ley de Chargaff. ¿Cómo la vas a emplear? Por ejemplo, una pregunta te puede decir, tenemos una molécula de ADN que tiene un 20% de nucleótidos de adenina. ¿Cuál será el porcentaje de nucleótidos de citosina que tendrá esa molécula de ADN? Entonces ya te ha dado un dato. Te ha dado el porcentaje de nucleótidos de adenina, que dice que es del 20%. Como tú ya sabes que por cada adenina hay una timina, pues el porcentaje de timina será igualito. También habrá un 20%. Y ya aquí sumando tienes un 40%. Te falta un 60%, que correspondería pues a los otros dos nucleótidos, a la guanina y a la citosina. Como por cada guanina hay una citosina, pues habrá mitad y mitad, ¿no? Nos falta 60%, quiere decir pues que habrá un 30% de guaninas y habrá un 30% de citosinas. Y de esa manera estamos comprobando la ley de Chargaff, ¿no? Porque, ¿cuáles son purinas acá? La adenina y la guanina. ¿Y cuáles son pirimidinas? La timina y la citosina. ¿No? 20 más 30, 50. Y también por acá a la derecha, 20 más 30, 50. 50 es igual a 50, ¿no? Y se cumple la ley de Chargaff. Algo que me estoy olvidando aquí es que en el tanto adenina como guanina como citosina las encuentras en el ADN y en el ARN. Ambas están presentes en el ADN y en el ARN. Pero la timina solamente la encuentras en el ADN. Más bien, en el ARN, la timina se reemplaza por un uracilo. Esa es una característica también de estos ácidos nucleicos. Entonces, por aquí ya tenemos el ADN. Aquí estamos viendo unas diferencias que existen entre el ADN y el ARN. Como ya te diste cuenta hace un momento, el ADN consta de una doble cadena, ¿no? Complementaria. Ya sabes que están unidas por puentes de hidrógeno. Ahí vamos a encontrar citosina, adenina, timina y guanina. Pero en el ARN solamente encontramos una cadena. Y allí encontramos citosina, guanina, adenina, pero ya no vamos a encontrar timina. Aquí lo que vamos a encontrar es uracilo. ¿Qué tipos de ARN debes conocer? Tres tipos principalmente. Hay muchos más, pero los tres principales son estos de acá. El ARN mensajero, que se forma en la transcripción. El ARN de transferencia, que transporta aminoácidos durante la traducción. Y el ARN ribosómico, que está conformando los ribosomas que se encargan de realizar la transcripción, la formación de, perdón, la traducción, la formación de proteínas. No te preocupes que a estos tres tipos de ARN los vamos a conocer más a fondo la próxima semana. La próxima semana cuando hablemos de transcripción y traducción. Por ahora ten en cuenta eso, ¿no? ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN de tipo ribosómico. Bien, y bueno, con eso terminaríamos esta partecita que corresponde a los principios inmediatos orgánicos. Vamos a pasar volando a la parte de esta semana, que sí corresponde a esta semana. No sé si tienen alguna pregunta por allí, mientras voy colocando la presentación de esta semanita. Profesor, Sí, dime. una consulta. ¿A qué se debe el cambio del uracilo? ¿Por qué en el ARN se cambia? Mm,
Eso no sabría decirte, es una naturaleza propia de estos ácidos nucleicos. ¿Por qué el ARN solamente presenta esta base nitrogenada y no la otra? Creo que es un principio que todavía no podría ser lo que vendría a llamarse una ley, ¿no? Solamente se describe, pero no sabríamos explicar por qué. Es como cuando te preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los mamíferos tenemos dos ojos? No sabríamos decir por qué, ¿no? Simplemente sucede. ¿Y Mm, cuál es la función que lleva el uracilo? ¿Es Como solo? como vamos a ver en la semana siguiente, estos nucleótidos que están conformando el ARN están conformando secuencias llamadas codones que permiten la lectura del ARN mensajero y gracias a esa lectura el ribosoma puede formar proteínas, agregando aminoácidos. A cada uno de esos codones que pueden estar presentando uracilo, le corresponde un tipo de aminoácido. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Bien, está bien. Si no hay ninguna otra pregunta, continuemos que nos queda una horita. Bien, empezamos. Vamos con la semana 2. Vamos a hablar de virus y bacterias. Vamos a empezar con los virus, que han sido pues durante esta temporada de pandemia un villano, ¿no? Porque nos han hecho recluir en nuestras casas, algunos nos han ocasionado pérdidas y pues con esto también pues nos hemos podido dar cuenta pues de que no podemos subestimar pues, ¿no? A estas entidades nanoscópicas, pues, porque son muy pequeñitos. Eso es una de las primeras características de estas entidades. Son muy pequeños. Nosotros en biología podemos usar unas herramientas para observar el mundo microscópico, ¿no? Que se llama el microscopio. Principalmente ustedes deberían reconocer dos tipos de microscopio. El microscopio óptico, que puede servir, por ejemplo, para observar bacterias, pero no te va a servir para observar a estos virus, ya que pueden medir de 20 a 300 nanómetros. Son muy chiquitos. Un microscopio óptico no te sirve. Más bien tienes que usar otro tipo de microscopio que se llama el microscopio electrónico. Microscopio electrónico. Como te digo, les llamo entidades porque como ya mencionamos la semana pasada, estos virus no son considerados organismos vivos. ¿Por qué? Vamos a recordar por qué. Porque no se pueden reproducir por sí solos. Necesitan parasitar a una célula viva. Y recién parasitándola, utilizan la maquinaria molecular que tiene la célula para poder formar más copias de ellos mismos. Pero por sí solos, fuera de una célula, no pueden. Tampoco tienen metabolismo. En una célula hay reacciones químicas. Estos virus no tienen reacciones metabólicas. Son, por eso, metabólicamente inertes. Metabólicamente inertes. Son específicos también. Son específicos. Quiere decir que un tipo de virus puede parasitar a un tipo de organismo o a un grupo muy restringido de organismos. Por ejemplo, un virus que parasita a una planta de papa no va a parasitar a un gato. Es específico de la planta de papa. Pero, por ejemplo, en ocasiones hay virus que sí pueden infectar a diferentes organismos. Pero esos organismos evolutivamente van a ser muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rabia,
que puede afectar, por ejemplo, un perro, un gato, un murciélago, un ser humano también. Pero eso es porque todos ellos son mamíferos. Ese virus de la rabia no va a afectar, por ejemplo, a una planta de papa. Por eso decimos que son específicos. Esas entonces van a ser algunas de las características más importantes de los virus. Para poder clasificarlos, vamos a hacer empleo de 3 criterios que vamos a poner por acá. El primero, por la presencia de envoltura. El segundo, por el tipo de ácido nucleico. Y el tercero, por la simetría de la cápside. ¿Qué son esas cosas? Dirás. No te preocupes que ahorita lo vemos. Algo que me estoy olvidando muy importante acá era algo que también ya mencionamos la semana pasada, que son los virus, son complejos supramoleculares. Son complejos supramoleculares. Porque aquí pues vamos a encontrar diferentes macromoléculas interactuando, ¿no? En la estructura de los virus. La forma más sencilla de un virus es la que encontramos en un virus desnudo. Dentro de ese virus encontramos el ácido nucleico, que puede ser de un solo tipo, o puede ser ADN, o puede ser ARN. Y protegiendo ese ácido nucleico, hay proteínas. Esas pelotitas que ves allí formando toda esta recubierta, son proteínas virales llamadas capsómeros. Y la estructura que forman se llama la cápside. Toda esa estructura de color verde que está protegiendo el ácido nucleico se llama la cápside. Esa es la forma más sencilla de un virus. Y correspondería pues al primer tipo de virus según el primer criterio. Por la presencia de envoltura existen virus desnudos, que son como te acabo de decir, y los virus envueltos, que además de presentar esa cápside que encierra al ácido nucleico, externamente presentan una envoltura que está formada por lípidos. Esa es la diferencia entonces. Por el primer criterio, por la presencia de envoltura, tienes virus desnudos y virus envueltos. Una cosita más es que en conjunto la cápside y el ácido nucleico reciben un nombre. Se llama nucleocápside. O sea que en el caso de los virus envueltos, tendríamos una nucleocápside que además tiene una envoltura externa que está compuesta por lípidos. Un dato extra aquí es que esa envoltura, ¿de dónde proviene? Proviene de la célula a la que ese virus infectó durante su proceso de formación. Un tipo de virus envuelto, por ejemplo, es este villano, el SARS-CoV-2. Entonces, por el primer criterio ya sabes que hay dos tipos de virus. Por el segundo criterio, por el tipo de ácido nucleico, existen dos tipos de virus. Los virus de ADN o los virus de ARN. No es como en una célula viva. En una célula viva, dentro de ella, vas a encontrar tanto ADN como ARN. En un virus solamente vas a encontrar una de esas dos cosas. Por eso que existen solamente virus de ADN, como el virus que te causa la viruela, la varicela de tipo zóster, el herpes y la hepatitis B. Y virus de ARN, como la gripe, la fiebre amarilla, la rubiola, la hepatitis A, la rabia, el SARS-CoV-2 también y el VIH, que causa esta condición que conocemos con el nombre de SIDA. Bien, esos son los dos tipos de ácidos, perdón, los dos tipos de virus según el tipo de ácido nucleico. El tercer tipo, el tercer criterio se refiere a la simetría de la cápside. Se refiere a qué forma está mostrando la cápside. ¿Cómo qué forma, dirás tú? Es que, por ejemplo, en el primer tipo de virus, según este tercer criterio, los capsómeros, como estás viendo acá, estas pelotitas de color verde, se van uniendo
y van formando como una especie de escalerita de caracol. Van formando como una hélice, que a la larga también va a dar lugar pues a una cápside que tiene una forma filamentosa, ¿no? Como un filamento alargado. A los virus que tienen esa cápside con esa forma les llamamos filamentosos o helicoidales, ¿no? Filamentoso porque tiene la forma de filamento y helicoidal ya sabes por qué, ¿no? Porque los capsómeros se están uniendo de esa manera, ¿no? Formando como una hélice. Un ejemplo de virus filamentoso es el virus mosaico del tabaco, que fue el primer tipo de virus descrito. Hace varios siglos, las enfermedades sucedían tanto en plantas como en animales y seres humanos, y no se sabía que estaban causadas por virus porque no teníamos herramientas para poder observarlos. Pero ya, pues, en el último siglo ya tenemos herramientas, ya hemos podido identificar a estos complejos. Y el primero de ellos, pues, fue el mosaico del tabaco, ¿no? Tú sabes que el tabaco es una plantita. Otros virus pueden tener una cápside que adopta una conformación poliédrica, un poliedro de 20 caras, lo que se llama el icosaedro, ¿no? Como puedes verlo acá. Y a ellos les vamos a llamar virus con simetría icosaédrica. O también se les llama esféricos, ¿no? Porque si los vemos así de lejos, ¿no? Parece más bien que fuesen una esferita. Ah, entonces, eso es lo que tenemos aquí. Según ese sería el segundo tipo de virus según la simetría de la cápside. Hay otros virus que no son ni totalmente filamentosos ni totalmente icosaédricos. Tienen una región filamentosa y una región icosaédrica. Como por ejemplo los bacteriófagos, que tienen una cabecita que tiene simetría icosaédrica y tienen un cuello que tiene simetría filamentosa. A esos virus se les llama virus complejos. ¿Mm? Entonces, de acuerdo al tercer criterio, tienes tres tipos de virus: los filamentosos helicoidales, los icosaédricos o esféricos y los virus complejos. En las preguntas, por ejemplo, te van a señalar, tenemos un virus que observado en microscopio electrónico, tiene una apariencia alargada. ¿Qué tipo de simetría tendrá? Si es alargada, entonces puede ser que sea filamentoso, ¿no? Entonces, esa será la respuesta, ¿no? Tendrá simetría filamentosa o helicoidal. Pero siempre y cuando te pregunten por eso, ¿no? Porque puede ser que te estén preguntando así. Tenemos un virus que ha sido observado al microscopio electrónico y tiene forma alargada, pero además se ha descubierto que tiene presencia de fosfolípidos en su estructura. ¿Qué tipo de virus será según la presencia de envoltura? Ya te están preguntando no por la simetría, sino te están preguntando por la presencia de envoltura, ¿no? Y ya ahí ya te olvidas de icosaédricos, filamentosos y complejos, ¿no? Si tiene fosfolípidos, ¿dónde están los lípidos? Están en la envoltura. ¿Será un virus? Un virus envuelto. Fíjense bien cuando revisen esas preguntitas, porque a veces les hacen trampitas por ahí. Como te dije, un virus es un parásito intracelular obligado. Tiene que parasitar una célula para poder formar más copias de sí mismo. Y para eso vamos a seguir pasos de lo que se llama el ciclo lítico. El ciclo lítico es el ciclo que permite la formación de muchos virus secuestrando la maquinaria molecular que exista dentro de una célula, ¿no? Que puede ser una bacteria, como puede ser también pues, una célula eucariota. Estos virus son parásitos, sí, recontra especializados. Incluso hay otros virus que son más, que son poco conocidos, mejor dicho, que incluso se meten dentro de otros virus. Y este segundo virus, cuando parasita una célula, no solamente se replica a sí mismo, sino también replica al virus que se metió dentro de él. Son unos parásitos tremendos. Así que nunca te vas a olvidar de esto.
El ciclo lítico comprende una serie de pasos ordenados. En el primer paso tenemos a la fijación. En la fijación, mira, esto de acá es una célula. Podríamos decir que es una bacteria, porque lo que tenemos aquí es un bacteriófago, el que tiene simetría compleja. La fijación se produce por la interacción que hay entre las proteínas de la cápside o de la envoltura del virus con proteínas que hay en la membrana de la célula que está siendo infectada. Una vez que se produce esa interacción, es como si el virus hubiera metido una llavecita en una puerta que tiene seguro. La puede abrir. Entonces, en la fijación, el virus se ancla a la membrana de la célula que va a infectar. Y como te digo, es como si metiera la llave, porque ahora va a poder hacer ingresar su material genético, ¿no? Si es un virus de ADN, entrará el ADN viral. Si es un virus de RN, ingresará el ARN viral. Este segundo paso se conoce con el nombre de penetración. El primero era la fijación, ¿eh? No te olvides. Una vez que el ácido nucleico ADN o ARN está dentro de la célula, pasamos al siguiente paso. El tercer paso es la replicación del ácido nucleico viral. Dentro de una célula viva existe toda una maquinaria para poder duplicar ADN, para poder formar ARN. Esa maquinaria es la que secuestra el virus para que en el caso de que haya hecho ingresar ADN, se formen más copias de ese ADN viral. Y si en el caso de que haya hecho ingresar ARN, pues va a utilizar la maquinaria de la célula para formar más copias de ese ARN viral. Eso sucede en este tercer paso. Ahora, en ese ácido nucleico viral hay información genética, hay genes virales. Esos genes van a ser leídos también por la maquinaria de la célula, la cual va a formar proteínas a partir de esa información genética viral. Eso sucede en el cuarto paso. Síntesis de proteínas virales. Y para eso hace empleo, secuestra la maquinaria celular que se encarga de los procesos de transcripción y traducción. Como te dije, la transcripción y la traducción son dos procesos que suceden naturalmente dentro de una célula y permiten la formación de proteínas. Pero en este caso, el virus secuestra esa maquinaria para poder formar sus proteínas virales, las proteínas que están en los capsómeros, por ejemplo. Y una vez que se sucede este cuarto pasito, tenemos, bueno, ya lo estamos viendo acá, ¿no? Es un rompecabezas. Mira, tenemos capsómeros por aquí, tenemos ácidos nucleicos por acá. Está desarmado. Tenemos que armarlo, tenemos que ensamblarlo. Eso sucede en el quinto paso. El quinto paso es el ensamblaje. Como te estás dando cuenta allí, se están ensamblando los bacteriófagos, ¿no? Ya están adquiriendo esa forma característica como de arañita que vimos hace un ratito, ¿no? Y una vez que se han ensamblado, pues se produce la lisis de la célula. Se rompe la membrana de la célula infectada y los nuevos virus pueden emerger felices y contentos para irse a parasitar otra célula y formar más copias de sí mismos, porque para eso están programados. Básicamente esa es su función, parasitar células para formar más copias de virus. Lo malo es que, por ejemplo, en nuestro caso o en el caso de otros organismos, mientras hacen eso, pues nos provocan enfermedades, ¿no? Porque dañan nuestros órganos y de esa manera nos afectan. Cuando están fuera de la célula, por ejemplo, este que se acaba de escapar, reciben un nombre especial, se llaman viriones.
Cuando están dentro de una célula ya podemos llamarlos virus. Son dos diferencias. Es una diferencia, perdón. Una cosita muy importante que podemos observar también en esta imagen es qué pasa con los virus que tienen envoltura. ¿Cómo adquieren la envoltura? Imagínate que aquí ya ha sucedido la fase de replicación del ácido nucleico, ¿no? Por eso acá tenemos ácido nucleico viral. Y ya se sucedió también la fase de síntesis de proteínas virales. Por aquí tenemos capsómeros. Algunas de esas proteínas virales también han migrado y se han anclado a la membrana de la célula que está siendo infectada. Todo esto que está de color plomito sería la membrana de la célula que está siendo infectada. Y las proteínas virales que están de color verde se están anclando allí. ¿Para qué? Una vez que se da la fase de ensamblaje y se forma la nucleocápside, mira, aquí ya encontramos la cápside que está encerrando al ácido nucleico viral. ¿Qué pasa? Se dirige hacia la membrana y se recubre de un poquito de membrana, que ya lleva incrustadas esas proteínas virales. Y luego se separa, ¿no? Se forma primero como una yemita y luego se separa y de esa forma ha adquirido la envoltura que podemos ver en los virus envueltos. Ese tipo de liberación se llama liberación por gemación, ¿no? Porque como aquí, como te dije, ¿no? Parece que se hubiese formado una pequeña yemita que luego se separa y da lugar a este virión, ¿no? Porque fuera de la célula recuerda que se llaman viriones. Virión. De esa manera adquieren la envoltura. Eso es lo que sucede entonces con el ciclo lítico, ¿no? Te das cuenta que se llama ciclo lítico porque termina con la lisis de la célula infectada, ¿no? Esta explota y los virus, los viriones, emergen para infectar otras celulitas. Bien, vamos a hablar ahora de un virus bastante conocido. Bueno, no va a ser el SARS-CoV-2, va a ser de otro virus que ya lleva muchos años con nosotros, de hecho varias décadas ya con nosotros, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Este virus de la inmunodeficiencia humana, tras una infección prolongada en los seres humanos, va a dar lugar a un cuadro denominado el SIDA, o también conocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirida. Primero revisemos acerca de las características de este virus y luego vamos a hablar un poquito de la enfermedad. Primero, es un virus que tiene ARN. Según el tipo de ácido nucleico, es un virus de ARN. Y se le llama dímero monocatenario. ¿Por qué se le llama dímero? Porque hay dos moléculas de ARN. Aquí hay una y aquí está la otra. Dentro de la cápside hay dos moléculas de ARN y monocatenario porque cada una de esas moléculas de ARN es de una sola cadena. Pero tú dirás, ¿no me acabas de decir hace un momento que el ARN solamente tiene una cadena? Es decir, ¿hay ARN bicatenario también que tenga doble cadena? También puede suceder. Lo principal que deberían tener ustedes en cuenta es que el ADN tiene doble cadena y el ARN tiene una sola cadena. Pero en ocasiones, en situaciones muy complejas, el ARN a veces puede adoptar doble cadena. Por eso es que aquí hacemos esta especificación. En el caso del virus del VIH, su ARN tiene solamente una cadena, por eso se llama monocatenario. Pero solamente para esto, ¿no? En los siguientes casos, cuando hablemos, por ejemplo, de la célula eucariota, la próxima semana, allí vamos a hablar solamente de ARN de una sola cadena, ARN monocatenario. Entonces, eso es lo que caracteriza al ácido nucleico del virus. Vamos a ver que tiene una envoltura.
Todo esto que está de color rojo es la envoltura, que deriva de la célula a la que infecta este virus. ¿Y qué célula infecta este virus? Infecta linfocitos TCD4, aunque también puede infectar monocitos y microglias, pero principalmente va a infectar a los linfocitos TCD4, que son unos componentes muy importantes de la respuesta de nuestro sistema inmune. Como te das cuenta, también en esa envoltura hay proteínas virales que están incrustadas, ¿no? Que ya te imaginas cómo sucedió eso, ¿no? Lo acabamos de ver hace un ratito. Dos de esas proteínas, más bien llamadas glicoproteínas, cuando tú escuchas la palabra glicoproteína, es porque hay una proteína que además está unida a un carbohidrato. Glico viene de gluco, ¿no? Carbohidrato. Dos glicoproteínas deberías tener en cuenta en la envoltura, la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. ¿Por qué? Porque esas dos están involucradas en este proceso, el proceso de fijación. La glicoproteína 120 se une a una proteína que se encuentra en la membrana de los linfocitos, que se llama la proteína CD4. Una vez que se une glicoproteína 120 con la proteína CD4, se produce la fijación. Así que por eso esta proteína es importante. Otra cosa muy importante que vamos a encontrar aquí dentro de la cápside es una enzima que se llama la transcriptasa inversa, o también se le llama retrotranscriptasa, o también se le llama transcriptasa reversa. En un momento vamos a descubrir para qué sirve esa enzima. Y también existen enzimas integrasas, que también vamos a descubrir para qué sirven. Eso sería lo básico entonces que debemos saber en cuanto a la estructura del VIH. ¿Cómo infecta este virus a los linfocitos? Lo estamos viendo acá. Yo te dije que este virus es un virus con envoltura, ¿no? Aquí está su nucleocápside y esta sería su envoltura. Aquí se ha producido la fijación y yo te dije que la fijación se produce porque la glicoproteína 120, que está en la envoltura, interacciona con una proteína que se encuentra en la membrana del linfocito que se llama el receptor CD4. Vamos a ponerlo acá. Receptor CD4. Por eso se llama linfocito TCD4, porque tiene una proteína que se llama el receptor CD4. Entonces, una vez que se unen esas dos proteínas, la viral y la del linfocito, se produce la fijación y como te dije, es como si el virus hubiera metido una llavecita en la cerradura. La puerta se abre, se fusiona la envoltura del virus con la membrana del linfocito y el contenido de la nucleocápside ingresa al linfocito. ¿Qué ingresa? Ingresan las dos moléculas de ARN monocatenario y también ingresa la transcriptasa inversa, que era esa enzima. También ingresará la integrasa, por ejemplo, que era la otra enzima. Pero ¿para qué está esa transcriptasa inversa? Tiene una función. Y es que este virus necesita que su ácido nucleico se una al ácido nucleico, al ADN del linfocito. Pero el ácido nucleico que acaba de entrar, el ácido nucleico viral, es ARN. Y lo que existe en el núcleo del linfocito es ADN. El ARN no se puede unir al ADN. Para eso existe la transcriptasa inversa, que es una enzima que permite formar ADN viral de doble cadena a partir de ese ARN que ingresó. Eso es lo que cataliza, eso es lo que permite esa enzima. Esas dos copias de ARN viral permiten la formación de ADN de doble cadena gracias a esa enzima. Ahora, ese ADN viral que ya está formado ingresa al núcleo del linfocito y se integra. Y prácticamente está camuflado ahí. Es como si fuera parte del mismo ADN del linfocito. Eso se produce gracias a la otra enzima que se llama la enzima integrasa. Por eso se dice que acá se da un proceso de integración.
El ADN viral se ha unido al ADN del linfocito. Y una vez que ha sucedido eso, pues el ADN viral se reconoce como ADN propio del linfocito y se empieza a leer la información genética que existe allí, porque como te dije, en ese ácido nucleico hay genes que sirven para formar proteínas. Gracias a los procesos de transcripción y traducción, se forman todas esas proteínas virales. Se van a formar los capsómeros, se van a formar las glicoproteínas de la envoltura, se van a formar más retrotranscriptasas, se van a formar integrasas. Todas las proteínas que encontrábamos en este virus se van a formar gracias a esos dos procesos. Pero además, gracias a la transcripción, se va a formar ARN, que justamente es el ácido nucleico de este virus. Todo está desarmado nuevamente, ¿no? Todo está desarmado, hay proteínas por acá, hay ácido nucleico por acá. Se lleva a cabo la fase de ensamblaje. Los capsómeros encierran al ARN y se forma la nucleocápside. Como ya te diste cuenta también, hay otras proteínas virales que se van anclando a la membrana del linfocito, de tal manera que cuando esta nucleocápside emerge, se recubre de un poco de la membrana que ya lleva esas glicoproteínas, formándose la yema que luego se separa y el virus puede emerger con la envoltura que ya presenta esas glicoproteínas virales, ¿no? Bueno, en este caso, virión, ¿no? Porque ya te dije, ¿no? ¿Por qué se llama así? Así es como adquiere la envoltura este virus. Y tras esto, pues el linfocito igual muere también, porque hay algunas proteínas virales que también inducen la muerte del linfocito. Y es por eso que es peligroso una infección con este virus, porque si el virus continúa usando los linfocitos para formar más copias de sí mismo, la población de linfocitos en esa persona infectada se va a reducir. Y resulta que este linfocito es un soldado muy importante dentro de tu cuerpo. Está dirigiendo la respuesta inmune. Si pierdes gran parte de la población de linfocitos TCD4, tu sistema inmune no va a funcionar adecuadamente y vas a ser un blanco muy fácil de algún patógeno oportunista, como puede ser, por ejemplo, una bacteria u otro tipo de virus. Cuando se desarrolla ese cuadro en el cual la población de linfocitos está bastante reducida, está mermada, decimos que la persona ha desarrollado SIDA. Este es un proceso que, para que se desate, puede demorar varios años, porque este ciclo es bastante lento. O sea que una persona que se infecta con este virus hoy día, por ejemplo, no es que va a experimentar el SIDA una semana después, no. Puede suceder después de varios años, en las que el virus se replica lentamente y ha estado aumentando su número, y cuando ya aumenta su número en gran cantidad, pues va a afectar la población de linfocitos con mayor intensidad y la va a reducir. Y ya sabes que si no hay linfocitos, pues se reduce la actividad del sistema inmune. Y finalmente, cuando se desarrolla el SIDA, la persona no muere por la infección de este virus, sino que muere por una infección oportunista. Por ejemplo, esa persona se puede contagiar de tuberculosis. Y la tuberculosis en la actualidad tiene tratamiento, ¿no? Tiene cura. Es un tratamiento muy largo, pero una persona que está con su sistema inmune a tope, muy bien, puede superar la enfermedad. Pero una persona que tiene SIDA, que ya ha desarrollado SIDA, si se contagia de tuberculosis, en menos de una semana podría llevarla a la muerte, porque no tiene defensas. Y la bacteria, oportunista en este caso, el micobacterium que causa la tuberculosis, va a socavar totalmente su cuerpo y lo va a llevar a la tumba. En la actualidad, no todas las personas que están infectadas con VIH desarrollan SIDA. ¿Por qué? Presentan el virus dentro de su cuerpo, pero la población de linfocitos que hay dentro de su cuerpo no se reduce porque estas personas están sometidas a un tratamiento farmacológico que altera el ciclo de este virus. El principal tipo de fármaco que se utiliza es el tipo de fármaco que va a inhibir a esta enzima. Se llaman antirretrovirales.
al inhibir a esa enzima ya no hay manera de que el ARN sirva para formar ADN. El virus necesita que se realice ese proceso de conversión para poder seguir con su ciclo. Pero al anular la transcriptasa inversa, pues anulamos ese proceso y ya el virus ya no se puede replicar. De esa manera los linfocitos pueden sobrevivir a una infección con este virus. Otros fármacos se unen a los receptores CD4. Imagínate que esto fuese el receptor CD4. Los fármacos vienen y se unen a ese receptor y lo bloquean. De tal manera que cuando el virus viene acá bien contento para unirse a ese receptor, ya encuentra la silla ocupada, ya no puede unirse. Al no poder unirse, simplemente no se queda afuera y se degrada, ¿no? Ya no daña al linfocito. Entonces, con eso, estas personas pueden presentar el VIH dentro, el virus VIH dentro de su cuerpo, pero la población de linfocitos no se reduce gracias a la utilización de estos fármacos. Hay otras personas que son inmunes al VIH porque tienen una mutación que hace que no presenten ese receptor CD4. Como no hay receptor CD4, el virus no puede ingresar en sus linfocitos. Necesita unirse al receptor CD4 para poder ingresar. Si no lo hay, no ingresa y los linfocitos están a salvo. Por eso son inmunes al VIH. ¿Cómo te puedes contagiar al VIH? La forma más frecuente en la actualidad es por mantener relaciones sexuales sin protección. Y es que este virus lo vas a encontrar en la sangre, en los fluidos sexuales como el semen y las secreciones vaginales, y también en la leche. Sé que por mantener una relación sexual sin la utilización de un preservativo, por ejemplo, va a lograr que el virus pase de la persona infectada a la persona sana. Esta es la forma más frecuente de transmisión en la actualidad. Porque estos dos anteriores, por ejemplo, que dice acá transfusiones sanguíneas, compartir jeringas, agujas, otro material punzocortante, ¿no? Que esté contaminado con sangre que pueda tener al virus, es poco frecuente. Porque en el caso de las transfusiones sanguíneas, los hospitales cuidan mucho la sangre que llega a sus centros, hacen pruebas para verificar pues, que no están infectadas con el virus o que tengan algún otro tipo de patógeno. Compartir jeringas, quizás eso pueda suceder entre las personas que abusan de las drogas, ¿no? Y a veces están en grupo, ¿no? Y agarran una jeringa y con una misma jeringa se van inyectando la droga. Esas 5 personas, por ejemplo. Puede ser que una tenga VIH y al usar la jeringa, ¿no? En esa jeringa queden rastros de sangre con virus del VIH que pueden pasar a la siguiente persona que va a usar esa jeringa. Material punzocortante que esté contaminado con sangre que presente al virus, ¿no? Pero también esto es poco probable también porque la basura que sale de los hospitales se somete a procesos de esterilización para que los patógenos como virus y bacterias se degraden y no ocasionen problemas a las personas que se encargan de manejar esa basura. Tiene poca probabilidad esto. La otra poca probabilidad también sucede con esto, transmisión de madre a hijo. Durante el embarazo, si la mamá tiene VIH, le puede pasar el virus a su bebé a través de la sangre, ¿no? Del cordón umbilical. Pero en la actualidad también esto es poco probable porque si una mamá que tiene VIH puede someterse a un tratamiento farmacológico para inhibir al virus y que su bebé pueda nacer prácticamente sano. Una mamá que tiene VIH puede dar la luz a un bebé sano actualmente. Ahora, por supuesto, después la lactancia también es un problema, ¿no? Porque también a través de la leche se puede contagiar el virus. Eso sería, pues, alimentándolo con la leche de otra mujer, ¿no? Que no tenga al virus. La mayor frecuencia de contagios es por esto, ¿no? Por relaciones sexuales sin protección. No se transmite a través del aire del agua, por la saliva, el sudor, las lágrimas o besos con la boca cerrada. O a menos que sea un beso francés, así todo apasionado con lengua, y que ambas personas tengan heridas sangrantes en su boca, allí sí podría haber riesgo. Pero un piquito así con la boca cerrada, no pasa nada. Por picaduras de insectos, mordeduras de mascotas, no. El virus no sobrevive en el intestino de un insecto o en la saliva de un perrito, por ejemplo. No, no sobrevive ahí. ¿Compartir inodoro, alimentos o bebidas? No, tampoco. Los métodos de transmisión son estos de acá.
Si sospechas que te contagiaste de VIH hoy día, bueno, vas a tener que hacerte una prueba para poder confirmarlo. La primera prueba que te vas a hacer es la prueba de ELISA, que se le llama prueba presuntiva. Lo que va a detectar esta prueba de ELISA son anticuerpos. A pesar de que este virus ataca nuestro sistema inmune no se queda de brazos cruzados. Produce anticuerpos contra este virus. Y esos anticuerpos contra este virus son los que detecta la prueba de ELISA. Pero tiene un bajo porcentaje de fiabilidad. Si te sale positivo, puede que en realidad seas negativo. Y si te sale negativo, puede que en realidad seas positivo. Sea lo que se llaman falsos positivos o falsos negativos, que seguramente han escuchado durante estos años de pandemia. Así que por eso se le llama prueba presuntiva, porque pueden salir falsos positivos o falsos negativos. Lo siguiente que tienes que hacerte es la prueba de Western blot, que es una prueba confirmatoria. Esta lo que detecta son los antígenos del virus. ¿Y qué es un antígeno, dirás tú? Un antígeno es una palabra que se utiliza en inmunología, que es la rama que estudia el sistema inmune, para nombrar cualquier tipo de molécula ajena a nuestro cuerpo, como por ejemplo cualquiera de esas proteínas virales, las glicoproteínas de la envoltura o las proteínas de la cápside. Entonces, la Western blot lo que detecta es eso, está detectando, por ejemplo, glicoproteínas virales, o puede detectar proteínas de la cápside, y al detectar eso, pues está detectando la presencia del virus dentro de tu cuerpo. Por eso es la prueba confirmatoria. Y ya, si esto sale positivo, en realidad estás positivo. Si sale negativo, pues te salvaste, ¿no? No estás contagiado. La prueba de Western blot es la que tiene la razón. No te deberías quedar solamente con la, con la prueba de Lisa. En promedio demora 10 años. Sí, más o menos, ¿no? Puede ser de 7 a un poquito más, ¿no? Dependiendo también del sistema inmune de la persona, ¿no? Porque como te dije, el sistema inmune de la persona no se queda de brazos cruzados. También empieza a luchar contra el virus. Y eso es lo que sucede entonces con el virus del VIH y este cuadro que se conoce como el SIDA. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna preguntita? ¿O todo está bien? ¿Una preguntita? Bien, empezamos a la parte de bacterias entonces. Ok, bien, gracias por tu respuesta. Vamos a pasar a la parte de bacterias. Pero antes de hablar de bacterias, vamos a hablar un poquito de teoría celular. Recuerda que cualquier organismo vivo está compuesto al menos por una célula en los unicelulares o varias células en los pluricelulares. La célula es la unidad fundamental de la vida. Podemos mencionar algunos personajes como Zacharias Janssen, que hacia el año de 1590 construye microscopios rústicos que ya permiten explorar el mundo microscópico, que hasta ese momento él estaba totalmente oculto, ¿no? Porque no teníamos herramientas para poder observarlos. Robert Hooke, observando un corte de corcho, eh, encuentra que el tejido del corcho está compuesto por pequeñas celditas. Y en base a esa observación, él acuña la palabra célula, que sería la unidad que está componiendo el tejido, ¿no? En este caso, el corcho. Sin embargo, quien tiene mayor notoriedad aquí es nuestro amigo Anton van Leeuwenhoek, que perfecciona los microscopios que ya se venían usando hasta ese momento, y él es en verdad el que empieza una exploración así brutal del mundo microscópico. Observa el agua estancada y encuentra protozoarios, bacterias, incluso llegó a observar su propia sangre y su propio semen. En su propia sangre encontró los glóbulos rojos y en su semen encontró a los espermatozoides. Él, él fue el primero que describió los espermatozoides que se encuentran en el semen de los organismos masculinos o machos.
gracias a que perfeccionó esos microscopios. Otros personajes que podemos nominar acá son Matthias Skleden y Theodor Schwann, que postulan que todos los cuerpos de plantas y animales están conformados por células, lo que te dije hace un momento, ¿no? Cualquier organismo vivo, ya sea planta o animal en este caso, está conformado por células. Rudolf Virchow dice que solamente pueden aparecer células por división de células preexistentes. O sea, ¿cómo aparece una célula? Probablemente porque una célula anterior a ella se dividió y generó dos celulitas, ¿no? No aparecen por arte de magia o por generación espontánea, ¿no? Aparecen a partir de células preexistentes. Y August Weismann postula que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos, ¿no? Aquí ya está hablando ya en un contexto evolutivo, ¿no? Que las células que se encuentran en los organismos actuales provienen pues de células ancestrales, ¿no? Que vivieron en los tiempos más antiguos. De acuerdo a la arquitectura celular, vamos a conocer dos tipos de células: las procariotas y las eucariotas. La diferencia básica que debes recordar es que las eucariotas presentan núcleo y las procariotas no tienen núcleo. Eh, pero no quiere decir que las procariotas no tengan ADN, por ejemplo. Ambas tienen ADN, solamente que las eucariotas, su ADN está protegido por esa envoltura que se llama el núcleo, que ya la vamos a conocer más a fondo la próxima semanita. ¿Cómo podemos clasificar a las bacterias? Podemos, antes de entrar aquí podemos encontrar la morfología clásica de una bacteria. Podemos encontrar que tiene membrana, ¿no? Hay una membrana, la membrana de fosfolípidos que te mencioné hace un rato, está delimitando internamente a la bacteria, pero por encima de ella podemos encontrar una estructura muy gruesa que se llama la pared. Esa pared que, como recordarás hace un momento, está compuesta de peptidoglicano, o también llamado mureína. Como ves, tiene ácido nucleico, esto de acá vendría a ser su ADN, pero no está envuelto por una membrana. Ellas no tienen núcleo. Pero ese ADN está ubicado en una región especial dentro de todo este espacio que se llama el citoplasma. Todo este espacio interno que está delimitado por la membrana se llama el citoplasma. Una región especial de ese citoplasma donde se encuentra el ADN se llama el nucleoide. Tienen ribosomas. Estos ribosomas son estos complejos pues que permiten la formación de proteínas. Ellas también pueden formar proteínas. Algunas bacterias pueden tener flagelos que colaboran a su locomoción y otras estructuras llamadas los pilis o pelos sexuales. Podemos clasificarlas. Antes de eso, fíjate que son más grandes que los virus. Estas ya no miden nanómetros, miden micrómetros, que es una longitud un poco más grande, de largo de 1 a 10 y de ancho pueden medir de 0,5 a 2 micrómetros. Podemos clasificarlas de acuerdo a su forma. Los que tienen forma esférica se llaman cocos. Básicamente, ¿no? Se puede notar muy fácilmente. Los cocos pueden estar formando cadenas, ¿no? Como una fila india. Cuando tienen esa conformación se llaman estreptococos. Más bien, cuando tienen la apariencia de racimo, se llaman estafilococos. Otro extra que podemos mencionar aquí son los diplococos, que como te darás cuenta, como su nombre lo dice, pues son dos cocos unidos. Diplococos. Los que tienen forma alargada o abastonada se llaman bacilos. El bacilo de Koch, por ejemplo, que causa la tuberculosis. Que pueden también estar en parejitas, formando los diplobacilos, o también pueden estar presentes en fila india. Aquí tenemos a los estreptobacilos.
hay otras bacterias que no tienen ni forma tan alargada ni tan esférica. Se les llama cocobacilos. Y hay otros que tienen forma de resorte. Estos que tienen forma de resorte se llaman espiroquetas. Una espiroqueta muy conocida es el Treponema pallidum que te causa la sífilis. Esta sí deberías recordarla porque la vamos a mencionar en clases posteriores. Los vibriones tienen forma de coma, ¿no? Se puede ver fácilmente allí también, ¿no? Es una comita. Un vibrio muy famoso es el vibrio cholerae, que te causa la enfermedad que se conoce con el nombre de cólera. Entonces esos son los tipos de bacterias. Cocos con forma esférica, bacilos con forma bastonada, espiroqueta con forma de resorte y vibriones con forma de coma. Pero ya sabes que pueden haber diplococos, estreptococos, estafilococos, diplobacilos y estreptobacilos. Y además de los cocobacilos también, ¿no? Las bacterias, además de la pared que te dije que estaba encima de la membrana, pueden presentar otra estructura que se llama la cápsula. Mira, esto de acá, la línea más interna vendría a simbolizar lo que es la membrana. Lo que está por encima sería la pared de pectidoglicano. Y todo esto que está por encima es la cápsula, que en su mayoría está conformada por polisacáridos. ¿Y qué función tiene? Le permite adherirse al sustrato que lo rodea y le permite también camuflarse. Mejor dicho, le permite evitar a las células inmunes. Y dije camuflaje porque esa cápsula como que la camufla, ¿no? Y la hace pasar desapercibida por las células del sistema inmune. En el caso de que fuera una bacteria que causa enfermedades e ingresa a tu cuerpo, tu sistema inmune la va a buscar a esa bacteria y la va a querer matar. Pero las bacterias patógenas que tienen esta cápsula pueden pasar desapercibidas. Y eso le da oportunidad, pues, a aumentar. Otra característica que encontramos, ¿no? Como ya te dije, es la pared bacteriana, que va a estar conformada por pectidoglicano. Podemos encontrar dos tipos de bacterias según el grosor de la pared bacteriana. Tenemos a las gram negativas y a las gram positivas. Las gram positivas, esto que te estoy señalando aquí abajo, sería la membrana. Y lo que tienen por encima es una gran deposición, ¿no? De pectidoglicano, por lo que la pared es bastante gruesa. En el caso de las gram negativas, esto sería la membrana. Y mira, esto chiquitito sería la deposición de pectidoglicano, ¿no? Es bastante delgadita. Y por encima existe otra capa, que es la membrana externa que está compuesta por lipopolisacáridos. Diríamos así, a grosso modo, que las gram positivas tienen una pared de pectidoglicano muy gruesa y las gram negativas tienen una pared de pectidoglicano muy delgada. Delgada y gruesa. ¿Y por qué se llaman gram negativas y gram positivas? Las gram negativas se llaman así porque por un procedimiento que se utiliza en microbiología, que se llama la tinción de Gram, las gram negativas quedan teñidas de color rosado y las gram positivas más bien quedan teñidas de color violeta o morado, ya que el reactivo que se utiliza aquí en la tinción de Gram es de color violeta. Como las gram positivas se tiñen de violeta, pues son positivas ese reactivo. Por eso se llaman así. Las gram negativas no se tiñen con ellas, se quedan de color rosadito, por eso se llaman gram negativas. Chicos, hemos llegado al final de la hora. Tengo, vamos a dejar pendiente las otras partecitas de la bacteria para la siguiente sesión. Lamentablemente nos ha faltado tiempo. Pero ya hemos avanzado un poquito de acá. Nos falta hablar de estructuras que colaboran a la locomoción, como los flagelos.
a la adhesión como las fimbrias, a procesos de intercambio de genes como los pelos o pilis sexuales, los plásmidos que contienen genes de resistencia bacteriana y las esporas que son estructuras de resistencia. Esto lo vamos a ver pues en la siguiente sesión porque ya no les voy a quitar tiempo de su... No sé si están en receso o le estoy quitando tiempo al profesor que está viniendo a continuación. Pero lo que sí les voy a dejar nuevamente es las claves. Les estoy dejando las claves en el chat. Chicos, la próxima semana vamos a hacer lo posible por acabar definitivamente con esta partecita y vamos a ponerlos al día. Discúlpenme que no haya podido terminar ahora.